No sé si va a suceder, me temo que no, me parece que esto, por lo menos en el caso del Real Madrid, no les va a parecer tan grave o seguramente no les va a importar tanto como si se tratara de Florentino Pérez, pero sí me gustaría muchísimo que en algún punto la gente que trabaja para Vinicius, sus familiares, su entorno más cercano, toda esta gente que trabaja de algún modo u otro para Vinicius, se dieran a la tarea de escuchar cómo semana tras semana el cerdo de Moisés Llorens se dedica a acosarle. Porque una cosa es criticar, que me parece estupendo, y de hecho creo que hay actitudes de Vinicius muy cuestionables, sobre todo la que pasó recientemente, pero una cosa es ya el acoso, intentar meter mierda, desestabilizar a un futbolista por la única razón que estabas con muchísima ilusión de que saliera mal este fichaje, y como te ha reventado la cara deportivamente hablando, es algo que te incomoda y le tienes muchísima manía, porque no hay otra explicación. Es tan bueno Vinicius que no encuentras alternativa más que el acoso, y es lo que está haciendo Moisés Llorens. Es lo que me gustaría a mí. Vamos a ver un video y escúchenlo, les voy a pedir que lo escuchen a ver si es verdad que yo estoy exagerando, porque repito, una cosa es criticar y otra cosa es el acoso que está sufriendo Vinicius por parte de este sinvergüenza. Sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Repito, no sé si estoy exagerándolo, ya lo vamos a ver, pero es que me da la sensación que semana tras semana este asqueroso está metiendo mierda, incluso inventándose cosas de que el Madrid ya empezó una campaña para sacar a Vinicius porque viene Mbappé y porque el comportamiento de Vinicius no sé qué, no sé cuá, me parece realmente asqueroso. Y les advierto de una vez, en el caso de que esto suceda, que puede suceder, no cuenten conmigo para absolutamente nada en ese caso, ni mucho menos para aplaudir que el Real Madrid decida deshacerse de Vinicius para traer a Mbappé. Vinicius que desde aquella fatídica eliminación contra el Ajax está dando la cara hasta el día de hoy por el Real Madrid, y en los últimos dos partidos el reflejo es clarísimo, por traer a un chico que cuando ha tenido la oportunidad se ha reído del Real Madrid, que es el mejor del mundo. Lo acepto que en un año a lo mejor yo estaré alabándole seguramente, pero que no se me olvida eso, si lo, sobre todo si lo comparo con alguien como Vinicius. No me voy a enredar muchísimo más, vamos a pasarnos a la pantalla y empecemos a escuchar a esta rata, porque de verdad ya no tengo ningún tipo de respeto por un personaje que se dedica, repito, a acosar a un chico que lo único que ha hecho es sufrir una cantidad de cosas realmente increíbles, que él con sus 60 años, te aseguro, ha tenido siquiera cerca algo parecido. Escuchémoslo. Del Pues Bernabéu hacia el porque como Leipzig. el día de la Almería, cuando no podía el Madrid recibió un empujón. Y a mí me parece muy bien toda esta disertación por parte de Rodrigo Fáez, pero que en todo esto no se haya dicho que Vinicius debió ser expulsado previo al gol que marca el Real Madrid, yo creo que es manipular la información. Ya. Y mira que aquí empezamos normal, no voy a meterme aquí en ese caso, porque creo que, de hecho, yo soy de los que piensa que si a Vinicius lo expulsaba no pasaba absolutamente nada. Pero vamos a seguir escuchando porque prácticamente está acusando al Real Madrid de que le favoreció en toda la llave el arbitraje. Parece curioso que después de 27 jornadas el Barça sea el único equipo al que no le han pitado un penalti. Y de hecho ayer hubo uno bastante polémico sobre Muriqui, que ni siquiera revisó el VAR. El del Barça sí lo revisó el VAR con múltiples zoom, una cosa de locos. Es bastante curioso y de verdad me parece cómo este barrigón puede tener la cara tan dura, y de verdad perdóneme, pero es que no conozco a alguien que me caiga peor. De hecho, Jorge Ramos, con todo lo sinvergüenza y mentiroso que es, no llegó al punto de hacerme sentir asco por una persona que de verdad no creí que fuera a tener, pero es que lo de este señor, como le digo, con 60 años, metiéndose con un chico de 23 años que ha sufrido de todo en su vida, incluso desde su infancia, no puedo tolerarlo. Sigamos escuchando. Al Leipzig le fastidiaron, digámoslo así, etiquetémoslo así, el partido de ida. Y evidentemente le fastidiaron, volvamos a etiquetar igual, el partido de vuelta. El Leipzig ha sido superior al Madrid en la eliminatoria. Y como ha dicho bien hoy Xavi Hernández, no siempre gana el mejor. Estoy de acuerdo. Pero claro, es que ayer el Madrid se vio beneficiado, de nuevo, por una no clara expulsión de Vinicius Junior. Un chico que... déjame que te diga una cosa.
Que tiene que aprender mucho. Que tiene que aprender mucho, ¿no? Y que ha empezado una campañita para ventilarlo, ¿eh? Han salido Mijatovic, salen diferentes medios de comunicación. Ya ven que Mbappé es una figura prácticamente segura en el Real Madrid. Pues este chico va a tener que remar mucho para que tengan paciencia y se lo queden. Es increíble que salga con el tema de Mijatovic y falseando todo tipo de información, porque de hecho aquí se comentó lo de Mijatovic, me pareció ridículo de hecho, pero no creo que Mijatovic a día de hoy tenga ningún tipo de poder / influencia en el Real Madrid bajo ninguna circunstancia, estoy casi seguro de ello, creo que Roy Frade se lo dice enseguida. Y que los medios, ¿cuáles medios de comunicación? Incluso es que, claro, si te vas a ir a ver el Diario Sport, Mundo Deportivo, Marca de Madrid, Marca de Atlético de Madrid, el otro diario AS, pues evidentemente ahí vas a encontrar cosas que por cierto no veíamos cuando pasaba con Messi, aquello de que cancherito, bueno, que es asqueroso cómo se inventa toda una polémica inexistente, es vergonzoso. Porque lo de ayer de Vinicius vuelve a ser insultante. Insultante. Dicho eso, el Madrid vuelve a estar en cuartos y es lo que hablamos. Donde no llega o cuando no llega el Madrid, mira, casualmente recibe un empujón. ¿Y sabes qué pasa? Que ahora ya no es el loco este el que lo denuncia. Ni este loco, ni muchos locos que lo denuncian. Es que ya lo ve el mundo. Y si tú repasas declaraciones de la gente en Alemania, en Italia, en Inglaterra, la gente ya se da cuenta de lo que pasa habitualmente en el Santiago Bernabéu. Por lo tanto, al igual que Real Madrid Televisión hace unos días denunciaba después del gol no anulado, porque la jugada ya estaba parada, ¿no? De la polémica, digamos así, de Valencia, y ponía vídeos de DAZN en Italia, Sky Italia y DAZN en Alemania, y varios vídeos más de DAZN de otros países. Ahora estaría bien a ver qué es lo que dicen los medios de comunicación extranjeros a la decisión del colegiado del partido de ayer. El Madrid está en cuartos y el Madrid va a llegar lejos en la Champions, seguramente, no por fútbol, pero va a estar por pedigrí. Pero lo de ayer volvió a ser un escándalo. Tan escandaloso como lo que pasó ayer en Montjuic. ¿Sabes lo que pasa con esta gente y que no terminan de asumirlos y evidentemente nunca en la vida van a asumirlo? Están tan acostumbrados a que el Real Madrid salga perjudicado que cuando van a la Champions League que le arbitran bien. En el caso de lo de Vinicius, creo que los árbitros le perdonaron la tarjeta. Es cierto que la jugada en pausa parece mucho más grave de lo que es, pero bueno, como les digo, se la jugaba y realmente no sucedió. Pero están tan acostumbrados que cuando las cosas, los árbitros actúan bien, les parece un escándalo. Ese es claro, es que la mente la tienen acostumbrada a eso, a que el Barça pase 2 años sin que le piten un penalti con Piqué, Puyol, Mascherano y toda esta gente que sabíamos lo que eran. Y entonces, claro, ahora que están viendo que se equilibra un poquito la balanza, en muchísimo menor medida en el fútbol español, pero en la Champions, como siempre ha sido normal, es que esta gente, este tipo de personas, son los que discuten el penalti sobre Lucas Vázquez de Benatia. Recuerden aquella semifinal creo que fue en la semifinal de la Champions o cuartos contra la Juventus en el Bernabéu. Un penalti absolutamente bestial, que encima de que le empuja, le pone una pierna por delante para terminar de desestabilizarlo. Esta gente cuestionó ese penalti, para que se hagan una idea. Entonces ahora están escandalizados con la realidad. Y con respecto a que el mundo entero lo ve, yo no veo definitivamente, porque si de verdad esto fuera así, tú estarías ahí con el teléfono mostrando los mensajitos que supuestamente el mundo, Europa entera está escandalizada. Totalmente falso. De hecho, no hace falta sino ver el reciente cumpleaños del Real Madrid, cuando el equipo recibió muestras de cariño, admiración y respeto, sobre todo de prácticamente la mayoría de clubes importantes de Europa. Algo que difícilmente vamos a ver del Palancas. ¿Por qué? Porque están siendo unos corruptos y están siendo investigados por corrupción. Sigamos. Rodri, ¿vas a decir algo al respecto? ¿Tienes tu oportunidad para debatir lo que él está diciendo o por decir sí, lo firmo, Moisés, lo firmo? Estoy de acuerdo, Caro, y te agradezco la palabra porque hay que tener ciertos matices. Peja Mijatovic no es parte de las campañas que puede hacer el Real Madrid, porque Peja Mijatovic fue el director deportivo del anterior presidente Ramón Calderón, por lo cual... Pero ese entorno del Madrid es parte del altavoz mediático madridista. Cuando interesa lo que dice, entonces sí, pero cuando no interesa, no. Aunque no se hable con Florentino Pérez... Sí, seguro, evidentemente. Yo te informo. No,
Rapidito ve cómo lo desmonta. Le dice, aunque Mijatovic se hable que no tiene ningún tipo de relación con la actual dirigencia del Real Madrid, incluso este hombre se atreve a decir las barbaridades que está diciendo. Es que de verdad me parece una vergüenza pocas veces vista, y creo que al final muchos de nosotros nos merecemos este tipo de cosas por haber callado durante tantísimos años las irregularidades que se ven. Vean como Rodrigo Fáez lo desmiente muy rápidamente, lo de la campaña absolutamente inventada por este gordito. Sigamos. Te informo que Escúchame, no hay vale. relación entre el Real Madrid y A mí Peña me da Mijatovic. igual, pero que la campañita ha empezado. No te Sí. da igual porque acabas de decir que es una campaña orquestada por el Real Madrid, por lo cual, lo punto Pues sobre si las lo he dicho sillas, así, ¿vale? si me expreso así, lo he dicho mal. No quería decirlo así. Yo creo que hay una campaña mediática ya para empezar a apartar el otro, que es lo normal, porque con esa actitud no se va a ningún lado. Y luego lo de la expulsión, yo sí que es cierto que tenía dudas con el tema de la expulsión porque me pareció un empujón fuerte, pero ayer Mateu Laoz, que no es cualquiera en el tema del arbitraje, dijo que estaba bien pitada, porque al final lo que dice el reglamento es que para tener una expulsión tiene que ser mucho más grave la agresión por parte de Vinicius. Yo te digo lo que dice. Yo te digo lo que dice Iturralde González, que es otro árbitro con el mismo pedigrí o más que Mateu Laoz. Imagínense lo que está diciendo este hombre. Escuchen lo que está diciendo. Está poniendo como ejemplo las palabras de un personaje que el juez Aguirre y algunas personas cerca del caso Negreira tienen la ligera sospecha de que puede estar metido en el ajo de todo este tema de Enríquez Negreira. Imagínense, incluso pone por encima de Mateu Laoz, uno de los mejores árbitros que ha tenido el fútbol español, incluso que ha favorecido más al Barça, por llamarlo de alguna manera, que al Real Madrid. Y lo pone por encima de Mateu Laoz, un personaje absolutamente lamentable y que, como siempre les digo, con total seguridad va a terminar delante de un juez. Estoy casi seguro de eso, y es que me parece increíble, pero nos da una idea de lo que les estoy diciendo hace un momento. Esta gente lo único que ha hecho es poner de ejemplo a personas que están bajo sospecha de corrupción. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la mafia, a la corrupción que ha estado rodeando al Barça durante toda su historia. Y dice que tiene que ser expulsión, que tendrían que haber jugado los últimos 25 minutos con un tipo menos. Ya está. Ya, con la diferencia que Iturralde lleva 10 años fuera del arbitraje y como lleva un año, entonces vale más su opinión. Rodrigo, escúchame una cosa. Pero está más actualizado, Escúchame una cosa. Sí. Que el Madrid está en cuartos, que ya está, es decir, que dejémoslo, es decir, no le demos más vueltas, pero que el Madrid salió beneficiado, como ha salido beneficiado en las últimas jornadas, pues es así, empezando el día de la Almería, continuando por varias hasta acabar con la de ayer, y ya está, porque miren lo que es ser un impresentable y ser una persona decente. De hecho, en este video me parece que Rodri Fáez, ellos hablan de la liga pasada de Xavi, y Rodri Fáez le dice merecidamente la ganó Xavi y el Barça, y el Madrid ha salido favorecido en las últimas jornadas. Atalanta tanta mierda, como que en Valencia estuvo favorecido. Es que me parece de locos, y por eso es que de verdad yo no le encuentro explicación. Digo, esta gente, obviamente sabemos que estos personajes tienen a alguien detrás, que no sabemos si por dinero o por un poquito de información, así como un poquito al piste para los pájaros, son capaces de poner la cara y decir semejante barbaridad. Pero para que tengan una idea, este año sí está la liga adulterada. Es que mírame, yo no me pongo aquí y trato de pensar las cosas antes de decirlas, porque me pongo... que el chico brasileño, el Vinicius... El chico brasileño, el Vinicius, es la manera tan despectiva con la que se refiere hacia Vinicius. Por eso les digo, es que esto puede ser digno de estudio, de verdad, porque no es un caso aislado. Todas las semanas este tipo la tiene muy adentro, muy adentro. Ya se las tuvo el otro día en Mestalla. Ya se las tuvo en Mestalla el otro día con Canós, jugador del Valencia. Canós, ¿quién es Canós y en qué jugada tuvo Vinicius con Canós? Mire, es que de verdad que me esté diciendo que después de todo lo que ha sufrido Vinicius en las últimas 2 temporadas en Mestalla, se las tuvo y debió ser expulsado. A lo mejor no lo conocéis porque... MVP del partido, Vinicius el otro día. Escúchame, con 2 sí, claro. recuerdo. Totalmente de acuerdo. Hizo un partido ridículo, pero marcó 2 goles, es verdad. Como el partido que hizo ayer, que volvió a ser ridículo y marcó un gol. Es verdad. O sea, a mí me parece de locos, de verdad, que
revisa los números de Lamine Yamal, que por cierto marcó un golazo ayer, y revisa los números de Vinicius y que a Vinicius le digan ridículo y que a Lamine Yamal lo llamen superestrella. Es que les digo, yo de verdad no entiendo cómo se puede ser tan cara dura, cómo se, la verdad, cómo te paras frente a miles de personas a hacer el semejante ridículo. Te pagan, de verdad te pagan tan buen dinero para hacer ese ridículo, ¿vale la pena, sinceramente? Cosas como sean. Dame esos partidos ridículos. Sí, a sí, mí, no, de no, no, cualquier totalmente, jugador de primera totalmente división, de ¿eh? acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero bueno, luego que lo vendan para el Balón de Oro creo que dista mucho. Dicho eso, No, es que vamos a darle el Balón de Oro a Joao Félix y a Ferran Torres, definitivamente, o a Rafinha. son 2 partidos que el jugador este no tendría que haber acabado. Y ya está. El jugador este, bien, como les digo, la manera tan despectiva con la que se refiere a Vinicius es que me produce mucho asco. En segunda instancia, tener que escuchar que después del escándalo de Gil Manzano y Mestalla, Vinicius no debió acabar el partido. Es que es grave y no grave porque me parece una estupidez, pero me parece grave y digno de una persona que necesita un retoque de aquí arriba, o sea. Listo. Bueno, lo preocupante es cómo jugó el Madrid esta eliminatoria, tanto la ida como la vuelta, y así. Claro, y que están resuelve clasificados a los el cuartos de final. partido con un tipo que no tiene que estar en el césped. Eso es lo preocupante también. Eso es lo preocupante. Más allá de que el juego del Madrid sea ramplón en esta fase de la temporada, más allá de eso, y es verdad que el Madrid, lo hemos dicho, que no ha jugado bien al fútbol en todo el curso, en casi todo el curso. Ha tenido momentos, ha tenido pinceladas interesantes. Pinceladas interesantes, ¿cuántos? Vamos a sacar un balance de los últimos clásicos a ver cómo nos va. Es que, de verdad, yo no sé a dónde pretende llegar este tipo con estas declaraciones tan ridículas, de verdad. Y al Madrid lo que le ha salvado de hasta ahora es la regularidad. Es decir, es el tercer mejor Madrid de la historia. Relato de toda la El vida. tercer mejor Madrid de la historia a nivel de resultados. Que eso es una brutalidad, ¿eh? Ahora, Ya tiene que ser un momento muy grave que los árbitros de campo, que no son pocos, son 4 mínimo, más luego los de la sala BOR, que son bastantes más luego los árbitros asistentes que hay en la grada, no vean ninguno. Tarjeta roja, pero Iturralde y el entorno, el entorno del Fútbol Club Barcelona. Sí, yo no soy entorno del Fútbol Club Barcelona. Yo no soy bueno, entorno del Fútbol Club Barcelona. ¿No? Yo, entorno del Fútbol Club Barcelona. Ya es casualidad. Yo, ya es entorno del casualidad, Fútbol Club no Barcelona, pero ni muchísimo menos. Pero ni de aquí a Lima. Yo te digo, iba a decirte, Rodolfo, Rodrigo, no es el único. No es el único. El único que he escuchado yo que tiene que seguir es Mateo, porque Mateo siempre va a contracorriente del resto. Si tú te pasas a revisar los comentarios de los arbitrajes en España, de los exárbitros en medios de comunicación, verás como más del 95% dicen que es expulsión. Pero bueno, para ti el duro. Claro. Sí, claro, es increíble, de verdad. De verdad yo trato de entender y ponerme en los zapatos de este hombre y se los he dicho en reiteradas oportunidades. Yo trato de entender, tiene que ser muy jodido. Vamos a ver otro pedacito que me falta aquí que ya lo voy a organizar. Tiene que ser muy jodido haber querido reventar a Vinicius y que se haya tenido el carácter para haberse forjado una auténtica superestrella del fútbol y que a día de hoy la única carta que te quede por utilizar es la de intentar vendernos que es una mala persona, que es una persona lamentable, como la vamos a escuchar ahora, y que creo que con eso vamos a finalizar el video porque me parece, repito, asqueroso la campaña de acoso y derribo que está sufriendo Vinicius por parte de este señor que con sus 60 o 70 años, no sé, tenga la voluntad de acosar a este joven de 23 años después de todo lo que ha tenido que aguantar. Vamos a cerrar con eso que les estoy diciendo. Voy a organizar aquí el clip rápidamente para cerrar porque de verdad pueden ir a ver el video completo de la Liga al Día. Está ya subido en el canal por supuesto, de YouTube de ESPN y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo no es mentira, es una obsesión alarmante y, como les digo, perfectamente denunciable para mí en la manera como la que acosa este hombre a Vinicius. Y la prueba reina de ello es este pedacito que vamos a escuchar aquí. Grave, yo veo más grave, veo mucho más grave y mucho más irritante y mucho más impresentable lo que hace Vinicius que lo que hace Bellingham. No, Carolina, yo te... Bueno, ¿qué más quieren que les diga? Ridículo, es ridículo de verdad lo que está sucediendo, lo que está viviendo Vinicius. Creo que en parte a eso también es tiene una parte seguramente mínima, pero también una pequeña, el club, porque responsabilidad, porque
creo que no se le ha defendido lo suficiente a nivel institucional y creo que esta gente, si no se le da un parado, no se van a detener. Realmente, de verdad, me parece asqueroso y sé que a lo largo de este video tal vez he utilizado frases excesivas, pero es que no logro entender, de verdad, no lo logro entender cómo alguien que puede ser el papá de Vinicius y sabiendo todo lo que ha tenido que pasar y encima sabiendo que lo que hizo, por ejemplo, estuvo mal, yo lo he dicho muchas veces, pero que también habría que ver por qué, a dónde lleva eso. Está mal la reacción, pero también habría que ver el otro lado. Pues no, evidentemente aquí va en más decir que Vinicius es un provocador y ese tipo de ridiculeces. No me voy a enredar muchísimo más, ya creo que he gastado suficiente saliva con este asqueroso. Lo que sí me gustaría en este momento es saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.